Que la gracia del Señor Jesucristo, hermanos, sea con cada uno de ustedes. Es una bendición poder saludarles a través de este medio. Y en el nombre del Señor, desear que su vida sea bendecida y que juntos podamos estudiar la bendita palabra del Señor, ya que la mayor riqueza que el Señor nos ha dado es su palabra. Esta mañana quiero seguir con la parte que habíamos dejado y habíamos estado hablando acerca, por ejemplo, del carácter en su parte 2. Decidimos dividirla por lo extenso del tema, pero que creo que de alguna manera nos puede dejar mucha bendición al respecto. Y para ello yo le voy a pedir, si tiene su Biblia a la mano, abrirla en la carta de Santiago, en su capítulo número 1, versículo número 19. La palabra de Dios dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Que el Señor añada bendición esta mañana a su santa y poderosa palabra. Desarrollando el tema en el que estábamos, nos habíamos quedado en ese jugador fantástico como fue Michael Jordan. Yo no soy muy dado a los deportes, casi no me gusta ver ningún tipo de deporte, pero me interesa todo lo que es escrito y todo lo que son biografías, si me interesan. Entonces, leyendo algunas biografías, encontré esta que fue muy interesante y que la vimos que es una forma de inyectarle a la gente su tenacidad. Pero ahora quisiera enfocarme e iniciar con el predicador Peter Cartwright del siglo XIX. Este predicador Cartwright se había distinguido por ser un predicador que predicaba la palabra de Dios. A veces utilizaba un tono bastante fuerte, pero en ese entonces del siglo XIX había muchos predicadores al estilo Spurgeon y varios que con un mensaje sólido, un mensaje fuerte, un mensaje... Y la gente ha confundido eso. Cuando dice, es que qué duro el mensaje. En realidad no es eso, sino que ellos estaban en un contexto totalmente diferente. La mayoría de predicadores predicaban la palabra y entonces en su contexto, para ellos de alguna manera ya era normal. Hoy se siente un poco extraño porque como la mayoría de predicadores son predicadores light, predicadores así de esponja, entonces prácticamente muchos de ellos inclusive han dicho, no, nosotros no lastimamos a las ovejas. Si la palabra no lastima a nadie, simple y sencillamente, esta es cuestión de alusión. El que se siente aludido se va a sentir mal, ya sea un mensaje sólido, un mensaje fuerte, un mensaje de algodón. De alguna manera, ellos siempre le van a encontrar peros al asunto, pero este predicador se distinguía por esa razón. Y entonces, Cartwright tuvo de asistente en su sermón al presidente Andrew Jackson. Este presidente fue para escuchar el sermón. Algunos de su gabinete, de los consejeros del presidente, se le acercaron y le dijeron, en tu auditorio está el presidente Jackson, y te pedimos de que modeles tu mensaje, o sea, un mensaje de algodón. Entonces, Cartwright los ignoró totalmente y él predicó el mensaje que Dios le dio esa mañana, un mensaje audaz, un mensaje como tal como Dios se lo había dado. Al terminar el sermón, el gabinete que había llegado con el presidente Jackson estaban atemorizados de qué iba a suceder, pues Jackson había hecho algunas expresiones bastante fuertes y en cuanto a alguna opinión al respecto del gobierno. Entonces, al terminar, todo el mundo expectante a ver qué pasaba. El presidente Jackson
se acercó al predicador Cartwright y le dijo esta manera: si yo tuviera un regimiento de hombres como usted, yo podría azotar al mundo. Todos se quedaron asombrados. Y esa es la verdadera razón. Cuando encontramos gente que no vende el mensaje, que no se acomoda a nadie, ni a ciertos grupos, sino que es consciente el predicador que fue llevado a predicar un mensaje, este predicará el mensaje, no importa la situación a la que se tenga que enfrentarse. Puede ser una situación bastante incómoda en la que requiera cierta modalidad, y de eso tenemos especialistas hoy en nuestros días, predicadores que van al son de la gente, y cuando la ofrenda es mayor o cuando los intereses materiales son mejores, entonces acomodan el mensaje de tal manera que nadie resulte perjudicado. Pero ese es asunto de cada quien. Pero de esos tenemos docenas de predicadores de esa manera. Entonces, a lo que yo quiero que usted note es lo que dice el versículo que leímos. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. El problema con la cristiandad de hoy es de que la gente no sabe escuchar. La gente no presta atención. Si usted da cuenta, la gente no presta atención al respecto. La gente no sabe escuchar. Y al no saber escuchar, obviamente van a tener algunas cosas que son muy interesantes. Aquí hay algunas cosas que yo quiero compartir con usted que nos pueden ayudar. Hay que escuchar genuinamente lo que las personas hablan. Uno de los grandes logros y uno de los grandes aciertos es cuando una persona sabe escuchar. Una persona debe aprender a escuchar, a prestar atención. Los consejeros matrimoniales, para que un consejero tenga éxito, debe aprender a escuchar. Más que a pretender dar sugerencias, consejos, debe aprender a escuchar. El verdadero problema, porque cuando una persona va a hablar de su problema, de su necesidad, y entonces se le puede educar, se le puede aconsejar de una manera mejor. Pero aquí es algo muy interesante, que debemos saber escuchar lo que dicen otras personas. La meta en la vida es añadir valor a las personas, y esto sucede cuando escuchamos. Cuando usted le presta atención a una persona, le está añadiendo valor a su comentario. Muchas de las personas se sienten defraudadas, se sienten tristes cuando no se les presta atención. Porque en la atención es donde la gente quiere que usted le añada valor. Cuando usted se sienta y escucha a una persona, usted le está añadiendo valor a su comentario. Usted le está añadiendo valor a su plática, a su problema. El problema de la comunicación es que la gente no sabe escuchar. Cuando no nos tomamos el tiempo para escuchar, es donde se interrumpe la comunicación. Una persona inteligente, una persona debe saber escuchar. Porque mire, hermano, un consejo. En asuntos clínicos, por ejemplo, yo le decía esto a algunos alumnos cuando tuve la oportunidad de ser docente en la universidad. Entonces yo les decía esto a ellos. Está diseñado de esta manera. ¿Quieres saber lo que una persona está pensando? Déjala hablar. No hay manera de saber lo que una persona piensa si no lo habla, porque ni que fuéramos adivinos. Entonces esto funciona en consejería, para los consejeros. Hay mucho consejero que la gente llega a su oficina y en vez de ponerse a escuchar, se ponen a hablar, se ponen a dar consejos, se ponen a decir un montón de cosas. Es un mal procedimiento. Por eso es que son ineficaces en la consejería. ¿Por qué? Porque
de entradita se ponen a hablar y no dejan hablar a la otra persona. Sí, la otra persona fue porque quiere contar algo, quiere hablar algo. Y entonces el saber escuchar. Pero en la comunicación se interrumpe eso. Entonces yo le decía a los alumnos, ¿quieres saber lo que una persona piensa? Déjela hablar. Que también sucede un fenómeno. Entre los 15, 20 minutos que una persona comienza a hablar, generalmente, esto es por regla, generalmente la persona entre de los 15 a 20 minutos lo que le hablan a uno, como decimos aquí en nuestro país, es puro cuento. Son puras charadas. Después de ese tiempo, de los 20 minutos aproximadamente, entonces el inconsciente comienza a hablar. Y la gente comienza a hablar de su verdadero problema. La gente comienza a hablar de su verdadera situación. Al principio le dicen a uno un montón de cosas que a veces ni ciertas son, pero esa manera de llenar el espacio. Pero a medida que uno les da oportunidad y que la persona se da cuenta de que uno tiene interés en su plática, entonces comienzan a contarle a uno su verdadero problema. Otro problema que existe en la consejería, porque mucha consejería es ineficaz, porque resulta que el que va a pedir consejo jamás le cuentan a uno su verdadero problema. Le cuentan a uno las periferias, pero jamás le dicen a uno su verdadero problema. Un consejo, valga la redundancia, para consejería, yo siempre le digo a los que van a aconsejar, a los que están en la congregación, yo le digo siempre, antes de comenzar alguna plática con alguna persona, es pregúntele qué quiere, qué es lo que quiere, porque una cosa es lo que la persona quiere y otra cosa es lo que uno les puede aconsejar. Entonces, en este sentido, debe aprender a decir y debe aprender a escuchar. Con las personas, el arte de escuchar es para aprender, para aprender. Una persona debe estar dispuesta a aprender. Mire, uno siempre aprende, toda la vida estamos aprendiendo. Porque la vida es aprendizaje. O sea, pretender que ya lo sabemos todo no tiene sentido. Pretender que ya no necesitamos que nadie nos instruya, que nadie nos enseñe, no es cierto. Pero esto es parte de la vida, es parte del proceso. Entonces, Larry King dice, nada de lo que yo diga me enseña algo, así que voy a aprender que yo debo de escuchar. Y esto es muy interesante. Cada persona que busca consejo, cada persona que quiere que se le escuche, siempre tiene algo que contar. Y el verdadero maestro es el que escucha con mucha atención y puede aprender de algunas cosas que le están contando. Por lo tanto, Larry King dice que lo que yo diga, yo no aprendo nada con lo que yo diga, más sí con lo que escucho. Y de eso trata el versículo, de lo que hemos visto en este sentido, ¿verdad? De lo que es el aprendizaje, de lo que es saber escuchar y de lo que te va formando tu carácter. Hemos visto el carácter se va formando de una serie de pasos y de componentes que al final te van a bendecir de una manera extraordinaria. El saber escuchar nos lleva a un paso que se llama pasión. La pasión es un requisito, como lo dicen algunos expertos, nadie puede ser exitoso a menos que ame su trabajo. La pasión hace la diferencia. Para algunos que me están escuchando, no es cierto. No hay cosa más terrible que levantarse todos los días para ir al trabajo, a un trabajo que usted detesta hacer, pero que tiene que hacerlo. No hay cosa más horrible de eso. No así aquellas personas que han aprendido a disfrutar su trabajo.
lo disfrutan de tal manera que además les pagan por hacerlo. O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que lo que les toca hacer una persona que le pone pasión a lo que hace, una persona que le pone pasión y dedicación a lo que hace, esa es la nota de diferencia. Eso es lo que hace diferencia a uno del otro. Que uno le pone pasión, corazón, y el otro no. El otro lo hace mecánicamente y por eso es de que la gente se frustra. Por eso que en las iglesias tenemos gente que sirve a Dios con una dedicación y con una pasión extraordinaria. Y también tenemos gente que está en las iglesias que yo no sé por qué están ahí todavía. Vemos a gente que los ponen en las puertas de las iglesias a recibir personas con una cara de dulce, son amorosos y todo el mundo quiere volver a llegar a la reunión. Pero cuando ponen a limones agrios en la puerta, hermano, y que hasta lo reciben mal, o sea, es desesperante, es deprimente. Por eso que es importante. A la gente de relaciones públicas, a la gente de atención al público, normalmente se ponen personas agraciadas, se ponen personas muy amables, cordiales, porque para eso se llama atención al público. Me ponen a mí un agrio, una señora con cara de limón, yo ya no voy a querer llegar a ese lugar, ¿verdad? Y entonces es por lo mismo, porque le pusieron pasión. Y aquí quiero yo que usted note algo que le voy a dar dos estadísticas que son muy interesantes, muy interesantes. Leyendo un documental, me encontré con algo que me llama mucho la atención y se lo quiero compartir a usted en cuanto a la pasión. Dice, nada puede tomar el lugar de un líder en cuanto a la pasión se refiere. La pasión es insustituible. La pasión es el elemento. La pasión es el requisito. La pasión es lo que se necesita para llegar lejos. Si usted le pone pasión a lo que hace, usted llegará muy lejos. La primera estadística, el 75% de los presidentes de los Estados Unidos, el promedio fue deficiente en sus clases. ¿Qué le parece? El 75% de los presidentes de los Estados Unidos tenían promedio medio en sus clases. Alguien dirá, ¡ala, qué tremendo! O sea que para ser presidente se necesita ser una eminencia. No necesariamente. Y lo podemos ver acá, en las estadísticas. Una estadística de los Estados Unidos, donde la mayoría de presidentes creyeron que eran brillantes, graduados con cum laude, y no. El 75% tenían promedio medio. O sea, ¿qué es un promedio medio? Ni siquiera raya en lo brillante. Y sin embargo, resultaron como presidente de los Estados Unidos. ¿Qué los llevó a eso? La pasión. Cuando se metieron a la política, le pusieron galletas, le pusieron pasión. Y eso los llevó al éxito. El éxito no viene rodando, viene de casualidad, o viene de chiripa, o con gente holgazana, con gente haragana, con gente mediocre. El éxito no viene así. El éxito solamente los alcanzan personas que tienen pasión por lo que hacen, que le ponen feeling. La segunda estadística, el 50% de los millonarios, oiga esto, el 50% de los millonarios en los Estados Unidos nunca terminaron la universidad. No son graduados de la universidad y sin embargo son millonarios. ¿Por qué son millonarios? Porque le pusieron pasión a lo que hacían. Si comenzaron a vender planchas, le pusieron feeling, le pusieron pasión al vender planchas y por eso los llevó al éxito y hoy por hoy son millonarios.
Gloria sea el nombre del Señor, hermano. O sea que lo que le estoy dando son datos que son reales. Tu deseo determina tu destino. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué quieres? Si hay algún soltero que me está viendo y está pensando en el matrimonio, ¿qué quiere? ¿Qué quiere del matrimonio? ¿Hasta dónde llegar? ¿Qué quiere? ¿Solo casarse? ¿Solo tener mujer? ¿O qué pretende el matrimonio? Si alguien está estudiando una carrera, ¿qué pretende esa carrera? Solo estoy estudiando por estudiar. Pero tu deseo determina tu futuro, tu destino. Deseos débiles traen resultados débiles. No podemos avanzar si no le ponemos pasión a lo que hacemos. Y aquí es donde entra una anécdota muy interesante. Leyendo algunas biografías, me encontré con una historia, historia, pero que es muy interesante, que tiene que ver con el gran filósofo Sócrates. Sócrates, un gran filósofo, un joven llegó un día a visitarlo. Y este joven le dice a Sócrates que quería conocimiento, si él lo podía ayudar. Sócrates lo vio atentamente al joven y le dijo, repíteme qué es lo que quieres. El joven respondió, yo lo que quiero es conocimiento. Sígueme. Y Sócrates llevó al muchacho hasta que llegaron a un río. Sócrates se mete al río y llega hasta la altura de la cintura, donde el río le llegaba completamente a la cintura. Invitó al joven a acercarse hasta donde él estaba y le dijo, repíteme qué es lo que quieres. El joven le dijo, yo quiero conocimiento, eso vine a buscar, conocimiento. Sócrates lo agarra al joven y lo mete en el agua. Lo sostuvo ahí por algunos segundos. El muchacho pataleaba, y entonces lo saca. Y entonces le pregunta, ¿qué es lo que quieres? Conocimiento. Sócrates lo vuelve a agarrar y lo vuelve a meter al río, y el muchacho vuelve a pasar lo mismo, patalea, lo vuelve a sacar y le pregunta, dime qué es lo que quieres. Conocimiento. Lo vuelve a meter al río y el muchacho vuelve a pasar lo mismo. Cuando lo vuelve a sacar del río, entonces le pregunta, dime qué es lo que quieres. El joven responde, respirar. Entonces has comenzado a tener conocimiento. El conocimiento no se adquiere destapando una caja de cornflakes, hermanos. El conocimiento no se adquiere porque alguien te dijo, te voy a traspasar mi conocimiento. El conocimiento es un aprendizaje de la vida. Si todo lo que estás pasando en la vida no te deja un crecimiento, tú no has aprendido nada. Si donde has caminado, has transmitido, has transitado, la vida no te ha enseñado nada, lastimosamente has vivido por vivir, pero nunca has aprendido nada, ni aprenderás nada. Porque la vida es una vida de enseñanza. Y antes de que el joven se convirtiera en un segundo Sócrates, él debía aprender al principio, ver prioridades. ¿Qué es lo que importa? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus propósitos? Muchos me han dicho, yo quisiera brillar y ser inclusive viajar. Mínimo, si deseas viajar, ya deberías de aprender otro segundo idioma. Mínimo. Pero la mayoría de inútiles, ¿qué es lo que hacen? Conformarse. La mediocridad.
Gloria sea el nombre del Señor. Y espero darme a entender y no fastidiarlo, pero como le estoy enseñando cómo es este tipo de cosas. El conocimiento se adquiere de una manera interesante. Y hablando de conocimiento, y hablando de pasión, y hablando de éxito, entre las biografías que están muy interesantes, aparece algo ahí. Mire lo que dice este pensador. Para mí, el mayor pecado de todos es recibir un don y no cultivarlo para que crezca, ya que el talento es un regalo de Dios. Pensador Michael Jackson. La estrella y el rey del pop. Michael Jackson. No llegó a ser el rey del pop por nada. El hombre entrenaba, bailaba, era un bailarín nato, traía un don. Pero le entró con feeling. Ese hombre ensayaba hasta dejar a la gente exhausta. Jackson no llegó a ser Michael Jackson, Thriller y todo ese montón de cosas que él hizo. Famoso el hombre en todo el mundo. ¿Quién no conoce a Michael Jackson? ¿Pero qué lo llevó ahí? Su pasión. La pasión era el baile, le entró con feeling. Y llegó a ser reconocido como el rey del pop. ¿Y usted, rey de qué será? ¿De la mediocridad, tal vez? ¿Del conformismo, quizás? Así estoy bien. Ay, ¿cómo está, hermano? Ahí pasándola. No va a pasar de maceta de patio, pero ahí está bien. Pasan los años, los meses. ¿Y cómo está, hermano? Aquí, mire, pasándola. Y él lo consideró porque resulta que toda la raza morena, la mayoría de artistas famosos en su tiempo cantaron gospel. O sea que asistían a la iglesia cristiana. Michael Jackson en sus años mozos de niño lo llevaban a la iglesia y era un cantante, y traía un don. Él fue el que dijo eso. Y él lo consideraba como un pecado no cultivar el don. Ahora yo le pregunto a usted que me está escuchando, ¿será posible que usted no tiene ni un solo don? ¿Será posible que usted no tiene ni un talento? ¿Será posible eso? ¿Será posible que usted solo apareció así de chiripón, de chiripa ahí? Ahí apareció. Está en el evangelio sin sentido. O sea, el Señor lo salvó, pero no sabe quién es ni qué quiere, ni hacia dónde va. ¿Así es la cosa? ¿Cuál es su talento? ¿Qué Dios puso en sus manos? De usted y de mí depende hacer crecer el don, el talento que Dios puso en nosotros. Perfeccionarlo. Él solamente puso ese ejemplo desde su perspectiva, por supuesto, pero es un talento. ¿Cuántos imitadores en el mundo no han tratado de imitar a Michael Jackson? Y algunos han perfeccionado la técnica, pero el hombre le puso pasión. ¿Usted cree que cuando nació el bebé Jackson, Michael, nomás salió del vientre de su madre y ya estaba bailando Thriller? ¿Usted cree eso? Yo me he topado con tanta gente mediocre, hermano. Ay, no, yo no. Ay, yo no nací para eso. Ay, dan ganas de darle un coscorrón. ¿Qué talento Dios te dio? Pensando en los anteojos del gallo. Yo quisiera. Preocúpese primero investigar qué talento Dios le dio a usted. Y luego comience a trabajar sobre ese talento. Perfecciónelo. Pídale a Dios sabiduría y usted puede llegar a ser una eminencia en lo que Dios lo llamó a hacer. Pero se requiere de pasión.
Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Son los, son los hábitos de nuestro pensamiento los que forman nuestro carácter. La forma en la que usted piensa, la forma en la que yo pienso. Es la forma. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Nuestros pensamientos son el producto de nuestra capacidad de pensar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos hizo seres pensantes, hermanos. Dios nos hizo seres pensantes. Bendito sea el nombre del Señor. Gente que podemos pensar, bendito sea el nombre del Señor. Gente que podemos evolucionar en nuestro pensamiento. Alabado sea el nombre del Señor. Isaac Newton, conocido como el inventor de la gravedad. Alabado sea el nombre del Señor. Él dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Y dijo, Isaac Newton dijo lo siguiente, citando a Bernardo Chartres del siglo XII, un erudito. Newton dijo, no puedo ver más lejos porque estoy sentado en los hombros de gigantes. Rodéate de sabios y sabio serás. Rodéate de gente mediocre y terminarás una piltrafa humana. Rodéate de gente exitosa, exitoso terminarás. Rodéate de gente positiva, rodéate de gente que te puede enseñar algo. Newton tuvo la humildad de decir, puedo ver más lejos porque estoy sentado en hombros de gigantes. Un Galileo Galilei, un Isaac Newton, un Albert Einstein, solo por mencionarle tres de los grandes de la ciencia occidental. Brillantes. Pero algunos dirán, pero es que esos ya nacieron astros. No, hermano, por el amor de Dios. Ponle pasión a lo que haces. Ponle carácter a lo que haces. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Ponle pasión. El Señor te puede llevar lejos, demasiado lejos. Y aquí llegamos a un punto ya para ir aterrizando en lo que se conoce como una actitud positiva. De estos dos ingredientes que hemos estado hablando, a mí me llama mucho la atención y he tratado de hacer esas frases célebres parte de mi vida, parte de mi ministerio, parte de mi formación. He tratado de estudiar a estos hombres y ver qué los llevó tan grande. Por supuesto, en el caso nuestro, sabemos que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El Señor te puede llevar lejos, el Señor te puede llegar a ser una persona brillante, siempre y cuando tú lo quieras, y siempre y cuando tú lo desees, y siempre y cuando tú hagas los pasos para llegar a esa situación tan importante. Pero me llamaba mucho la atención. Y el libro de Proverbios lo dice, pero como es antiquísimo, como tiene miles de años, cuando dice la palabra del Señor que no discutas con el necio para que no te hagas tan necio como él. Isaac, Albert Einstein lo dice de otra manera. Me gustó su frase célebre, he tratado de hacerla mía y gracias a Dios he tratado de aprenderla y tratar de manejarme sobre esa premisa que él dio. Y Albert Einstein lo dice de otra manera. El proverbio dice, no discutas con el necio para que no te hagas necio como él. Albert Einstein lo dice de esta manera. Es más fácil descomponer un átomo que quitarle a una gente un prejuicio. Hermano,
Cuando mires a una gente que tiene un asunto ya metido en el cerebro, no discuta, de nada le sirve. Usted no lo va a poder convencer porque ya tiene un prejuicio. Albert Einstein, el mejor matemático y que ha habido físico, lo dijo. Es más fácil descomponer un átomo que quitarle a una persona un prejuicio. En el entendido de que él está hablando como científico. Pero hermano, para descomponer un átomo hay que dividirlo en sus tres facciones: electrones, protones y electrones. ¿Se oye fácil, verdad? Tomando en cuenta que un átomo es casi del tamaño de la cabeza de un alfiler mínimo. ¿Y cómo descomponemos ese átomo en tres fracciones? Neutrones, electrones y protones. ¿Cómo? Pero digo, eso es más fácil quitarle a la gente un prejuicio. Dije yo, ala, qué tremendo, es verdad. Yo por eso ya no discuto con la gente. Sí, que es mire, pero, no, es que a mí me lo enseñaron con limones. Sí, hermano, pero fíjese que es con manzanas. No, pero es que a mí me enseñaron con limones. Va, con limones, pues. Que le aprovechen los limones. Así le enseñaron a usted y no quiere cambiar su manera de pensar. No vamos a discutir. Es perder el tiempo por gusto. Por eso es que muchos se están desgastando peleando con otros que tienen otro tipo de enseñanza. No, es que no es así, que no es así y no es así. Y claro, usted lo único que está haciendo es perder su tiempo, es desgastarse. Entonces, estos elementos o estas personas que le estoy mencionando eh, son gente que llegó a ser muy prominente, pero le pusieron algo que se llama actitud positiva. David Berkeley decía algo muy interesante. Mire pues, un hombre exitoso es el que pone un firme fundamento con las piedras que le lanzan. ¿Qué hace usted con los ladrillazos que le avientan? Pobre de mí, nadie me quiere, todos me odian. Ay, yo no había haber nacido. Ay, aquí, ay, allá. Berkeley dice, un hombre exitoso es aquel que, que va a recoger cada ladrillazo que le van tirando y en vez de quejarse y en vez de maldecir, construye un muro en base a los ladrillazos que le avientan. En otras palabras, en palabras de Berkeley, una persona que es criticada jamás se desanima por la crítica. Que lo critiquen, que hablen de usted. ¿Sí? Si al final y al cabo, monedita de oro no somos para caerle bien a todos, pero hay gente que nos va a criticar. Si el Señor Jesús lo dijo, tiene que ser verdad. Porque les dijo, bueno, ¿ustedes qué? Les endeché, no lamentaron. Les toqué flauta, no bailaron. En otras palabras, por nada están contentos. Si el Señor Jesús lo experimentó, no lo voy a experimentar yo. ¿No lo va a experimentar usted? Claro que sí. Con la gente jamás quedaremos bien. ¿Verdad? Y ahí es la anécdota del hijo, el jovencito con el papá y el burro. La anécdota, ¿verdad? Va caminando y va el niño sentado en el burro y el papá jalando al burro. Y los comentarios, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! El patojo está jovencito, es joven, él puede caminar, él debería llevar al papá porque el papá ya está viejo. Al día siguiente ahí venían, solo que el papá venía montado en el burro y el niño jalando el burro. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo el padre viejo permite que el niño lo jale? ¡Qué cosa más tremenda! Al siguiente día venían los dos caminando, jalando al burro. Y la gente, ¿verdad? ¡Qué tontos! En vez de subirse al burro, van jalando al burro. Por favor, hermano. Y así podíamos contar anécdotas y anécdotas. La gente jamás quedará bien usted con ellos. Si no es crudo, es quemado. Jamás. Pero cuando usted y yo tenemos una actitud positiva, esa es la gran diferencia. En diciembre del 1914, de nuestra era, todos conocemos a Tomás Alva Edison. Bueno, por lo menos en biografía, ¿verdad? Tomás Alva Edison.
Era un hombre tremendo, muy inteligente, muy prominente, y él tenía un laboratorio antiguo. En el 1914, en la ciudad de Chicago, él tenía un laboratorio en el incendio famoso de Chicago. En el 1914 ah, agarró fuego todo ese, era un sector enorme, pero como todas las construcciones estaban hechas de madera, agarró fuego. Cuando le fueron a avisar a Edison que el laboratorio estaba en llamas, eh, él estaba afuera y cuando llegó había un montón de personas y Edison solo viendo el fuego. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo Edison? Estas palabras están relatadas en el incendio y en la biografía. Dice, niños, vayan a llamar a sus madres para que vengan este fuego, porque nunca volverán a ver fuego como este. Una actitud positiva. Ya había perdido, ya. Entonces le encontró el lado amable al asunto. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Del éxito al fracaso, ¿cuál es la diferencia? Tu actitud. ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué actitud tienes en cuanto a los embates de la vida? ¿Cuál es tu actitud? Cuando emprendes un negocio y este fracasó, ¿cuál es tu actitud? ¿Te frustras o buscas otra forma? ¿Te metes en el sentimiento del fracaso? Una cosa es fracasar y otra fracasado. Son dos cosas. Ahora nos lleva a una pregunta. ¿Un cristiano puede fracasar? Sí. En algún momento quizás el negocio que hizo no pidió a Dios la sabiduría y puede fracasar. Pero levántese. Intente otra cosa. No se quede ahí. Alabado sea el nombre maravilloso, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ya voy terminando. El psicólogo Víctor Frank dice que una de las libertades humanas que tenemos es nuestra libertad para elegir. Mire, una de las libertades que tiene el ser humano es que puede elegir un plan A, un plan B y un plan C. La libertad que gozamos es que podemos elegir. No estamos condicionados a que solo A o solo B o solo C. Podemos elegir. Esa es parte de nuestra bendición, es parte de nuestras libertades. Podemos elegir. Bendecido sea el nombre maravilloso del Señor. Y para terminar, el comentario que hace el cirujano de corazón, el cirujano inglés, Martin Lloyd. Él es cirujano de corazón y dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. En su libro en inglés, Biografía de Corazón, él tiene esta frase y dice, mucha de la infelicidad en la vida en que estás escuchándote a ti mismo, más bien que hablarte a ti mismo. En otras palabras, ¿qué clases de voces estás oyendo? Hay una gran diferencia entre escucharme a mí mismo y entre hablarme a mí mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el escucharme a mí mismo es toda lo negativo y la podredumbre que el ser humano realmente contiene y eso vive repitiendo, que no ve la bendición, que no ve el éxito, que esto y que el otro. Y ese es escucharse a sí mismo. Hablarse a sí mismo es creer lo que la bendita palabra de Dios dice y que vas a salir adelante y que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y que vas a salir en el nombre del Señor y que Dios te proveerá lo que necesitas y que Dios cuida de ti y que Dios te abre puertas. Si una se cierra, otra se abre. Eso es hablarte a ti, más que escucharme. ¿Por qué lo dice el cirujano de un corazón inglés de un cardiólogo?
porque él termina su frase en ese libro diciendo de que la mayoría de ataques al corazón vienen porque una persona tanto es la cosa negativa que escucha que cuando viene a sentir le puede literalmente explotar el corazón. Lo está diciendo un experto en corazón, no yo. Yo no soy cirujano. Lo está diciendo un experto en corazón. Que la mayoría de ataques cardíacos vienen por la mayoría de cosas que el mismo ser humano se va metiendo. Tenemos que tener cuidado. Toda esa noticia, hermano. Hay gente que tiene COVID en el desayuno, COVID en el almuerzo y COVID en la cena. En todos lados ve COVID. Ya dejen de escuchar esa vaina. Busque buenas noticias. Busque la palabra de Dios. Alimente su fe. Yo no digo que seamos ilusos, que esto no existe. Existe. Pero alimente su fe en el nombre del Señor. Para gloria de Dios el Padre. En el nombre de Jesús. Y en otra ocasión le voy a hablar cómo identificar los problemas y cómo resolver los problemas. Posiblemente lo veamos el día martes, posiblemente. Si el Señor nos tiene con vida todavía y nos da de su gracia, en el nombre de Jesús. Así que la gracia del Señor sea con ustedes y que lo que hemos aprendido esta mañana nos sirva de mucha utilidad. Dios te bendiga.